¿Alguna vez has sentido que las palabras no alcanzan para describir la grandeza de Dios? Hay una inquietud que quema en el corazón de muchas personas, una pregunta que nos lleva directo al centro del universo celestial. ¿Quiénes son realmente los 4 seres vivientes que nombra el Apocalipsis? Hoy no solo te voy a dar una respuesta, hoy te voy a invitar a que abras los ojos de tu alma, porque vamos a cruzar el umbral de lo terrenal para entrar en una dimensión que dejó al Apóstol Juan en un éxtasis total. Pon cuidado, porque si conocemos el valor de lo que la Biblia nos revela, perdemos la oportunidad de disfrutar una riqueza majestuosa. Juan estaba allí en su revelación. Sus ojos humanos contemplaron eventos que van más allá de nuestra mente finita. Él estaba embelesado. Antes de decirte quiénes son esos seres, mira el entorno. Apocalipsis 4:3 nos dice que el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Imagínatelo. El jaspe es una piedra multicromática que flamea tonos rojizos y blancos. Una policromía sublime que irradia reflejos cobrizos. Es algo que parece irreal, de una belleza tan grácil que produce un éxtasis etéreo. Y alrededor del trono, un arco iris, pero no cualquier arco iris, uno semejante a la esmeralda, colores fluorescentes y majestáticos. Juan estaba atónito, asombrado ante ese frenesí de luz, y en medio de ese brillo aparecieron los 4 seres vivientes. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, estos seres aparecen frente al trono del Eterno. ¿Quiénes eran? La Biblia nos da la clave. Apocalipsis 4:8 dice que cada uno tenía 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Hay un nexo maravilloso con el profeta Isaías. Siglos antes, Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime, y por encima de él había serafines. Fíjate bien, también tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ya tenemos la primera identidad. Son gloriosos serafines que exaltan la gloria de Dios. Pero hay más. Si vamos al libro de Ezequiel, encontramos otra referencia. Ezequiel vio 4 seres vivientes con semejanza de hombre, pero estos tenían 4 alas. En Ezequiel 10:21, el profeta confirma: conocí que eran querubines. Entonces, cuando el Apocalipsis nos habla de estos 4 seres vivientes, debemos asociarlos con ese cortejo celestial apoteósico de querubines y serafines. Ellos están en una dimensión donde el tiempo no existe, unidos en el kedush hebreo, gritando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estos seres tienen una misión. Ellos bendicen, alaban, custodian y protegen la máxima autoridad de los cielos. Nos recuerda que Dios es eternamente puro y eternamente santo. Yo mismo, al decir esto, no lo puedo comprender del todo. Es demasiado grande. Solo puedo decir: al Señor sea la gloria desde ahora y para siempre. Espero que esta reflexión haya tocado tu espíritu, que cuando pienses en estos 4 seres, recuerda que hay una adoración constante en el cielo esperándote. Seguimos adelante y que Dios les bendiga. No se les olvide dejar tu comentario con respeto, compartir y darle like al video.